Buenas noches. Qué lindo es poder estar nuevamente en un nuevo episodio de Diálogos, un tiempo para aprender de la palabra del Señor, para ser instruidos y equipados por el Señor en su palabra. En este nuevo episodio tengo la oportunidad de estar acompañado por Javiercito, y Javiercito por cariño, ¿no? Javier Rodríguez hace parte de la Iglesia del Encuentro, miembro de la Iglesia del Encuentro, trabaja, me acompaña sirviendo allí a los hombres, y qué privilegio estar contigo en esta noche, Javiercito. Gracias, pastor. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Es para mí un honor estar compartiendo la palabra del Señor junto a usted, amado pastor. Gracias, Javiercito. Bien, este nuevo episodio de Diálogos enfocado en esta temática que hemos venido tratando y donde han venido muchos sirviéndonos por gracia del Señor acerca del discipular. Y el discipular un tema bien importante para nosotros como iglesia, ¿no, Javiercito? Supremamente, pastor, supremamente. Yo entiendo y he logrado entender a través de los años que llevo en la congregación del papel de nuestros pastores, pero también el papel de nosotros como iglesia. Así es. Entonces, debemos entender que la iglesia local es el escenario natural para las relaciones de discipulado. Ese es un elemento que debemos tener en mente, que se ha venido tratando a través de los estudios de esta oportunidad de discipular, de este tema de discipular, pero además que la iglesia es el escenario ideal para discipular. Si hay un lugar donde podemos ver a quién discipular y cómo discipular, es la iglesia. Es cierto, pastor. Ahí inicia, en ese lugar inicia lo que recibimos, pero también donde podemos discipular también a nuestros hermanos. Así es. Ese es el escenario donde nosotros nos entrenamos para recibir y dar. Así es, así es. Las reuniones ministeriales deben ser espacios intencionales para discipular. Y entender esto nos evoca a dos temas muy importantes para nosotros, dos temas que debemos tener muy en mente y que de hecho quizás va a quitar muchas cosas de nuestra mente, pero también nos va a enfocar frente a lo que dice la palabra del Señor acerca de este tema discipular, ¿no? Entonces, ¿cómo crees, hermano, que podemos enfocarnos hoy en esta temática del discipular? Bueno, yo creo que podemos empezar por la lectura de la palabra, ¿sí? Porque ese es el principio de todo lo que nosotros entendemos. No podemos discipular ni recibir enseñanza de doctrinas que no son bíblicas. Entonces, por favor, leamos, vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Listo. Aquí lo tengo a favor de ustedes en la Nueva Biblia de las Américas. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Perfecto. Eso es lo que Pablo le dice a su amado Timoteo. A ese discípulo, ¿no? Porque aquí encontramos al discipulador discipulando, a Pablo como discipulador, como pastor, enseñando a su discípulo Timoteo y le está dando esas recomendaciones. Tú haz obra de evangelista, tú enfócate en esto. Y hoy estaremos trabajando en dos temas básicamente, como lo ha dicho Javiercito. El primero de ellos, entender y sumergirnos un poco en esa labor de los pastores en el discipulado. Y el segundo de ellos tiene que ver con la responsabilidad de los miembros o de la congregación en esta labor del discipulado. Entonces, introduzcámonos un poquito más en esa labor de los pastores del discipular. Y esto nos va a abrir muchas ventanas, ¿no? Quizás va a generar muchas preguntas, no podremos responderlas en este momento, pero será lindo verles venir hacia nosotros para hablar un poco más de esto y quizás sumergirnos más en esta temática, ¿no? Porque el tiempo es reducido y no podremos hablar quizás todo lo que queremos acerca de estos temas. Claro que sí. Vale señalar, pastor, que no sacamos nada con recibir enseñanza, ser discipulados y guardar esas enseñanzas en nuestro corazón y no compartirlas. Nosotros somos discipulados para discipular. Si no cumplimos con ese requisito de discipular, pues no habría iglesia, sencillamente. Así es. Y sufriríamos de una obesidad espiritual, ¿no? Tremendo. El querer solo comer y ser alimentados
pero no también entregar un poco de lo que por gracia se nos ha dado, que es en esta labor del discipulado. Y el Nuevo Testamento usa la palabra de pastores o ancianos para referirse de manera indistintiva a la labor pastoral. Y quisiera por lo menos puntualizar en 4 elementos, en 4 aspectos importantes en la labor del pastor o de los pastores en el discipular, en el discipulado de la iglesia. El primero de ellos tiene que ver con enseñar la palabra. El pastor en el discipulado enseña la palabra. Enseña la palabra desde el púlpito, enseña la palabra en grupos pequeños, enseña la palabra en la educación cristiana, enseña la palabra en el ministerio, enseña la palabra. La labor del pastor al discipular es enseñar la palabra con fidelidad. Y allí quiero entonces anotar, ya hemos leído, como nos hizo ir Javiercito, a la segunda de Timoteo 3:16, pero yo quiero que unos versículos después de esta leamos nuevamente cómo se encarga a la labor pastoral el hecho de enseñar la palabra. Y es en la misma segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Y dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y el versículo 5, como ya lo leímos, pero tú sé sobrio en todas las cosas y sufre penalidades, haz el trabajo de evangelista. Pero me encanta ver el capítulo 3, versículo 16. Porque es la base para nosotros comprender de dónde el pastor obtiene la herramienta o la base para hacer esta labor pastoral de enseñar la palabra. Y está en el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, versículo 16. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y eso evidentemente tiene un fin, ¿no? Un propósito final. Entonces, esa primera labor, ese primer encargo del Señor al pastor es discipular enseñando la palabra. Enseñar la palabra es una labor importante. ¿Qué piensas de eso, hermano? Bueno, pastor, definitivamente ese es el principio del ser cristiano. Pero también nosotros como iglesia, como congregantes, como miembros, debemos estar atentos a que nuestros pastores nos prediquen lo que el Señor ha mandado a predicar. Así es. ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Pues estar en contacto con la palabra en nuestras casas, en los estudios bíblicos que nos ofrecen aquí en la iglesia. Incluso, pastor, participar de las reuniones de parejas, reuniones de varones, de mujeres, porque aquí hacemos muchas reuniones para ser edificados. Así es, las reuniones de siervos, las reuniones de oración. Mucho. Bueno, es realmente allí donde se pone en práctica esa primera labor del discipular, que es enseñar la palabra. En cada uno de esos espacios que has nombrado, es importante resaltar la predicación de la palabra del Señor. Y como tú lo has dicho, no conoceremos el billete falso si no conocemos el verdadero. Verdadero. Y conocer la palabra del Señor en la oración personal e individual, en los tiempos de devocional familiar, en los tiempos personales, dará una base para entender si lo que se está predicando desde el púlpito o desde las enseñanzas es bibliocéntrico y cristocéntrico. Entonces es muy importante lo que estás comentando, hermano querido. Un segundo elemento del discipular en la labor del pastor es equipar a la iglesia para toda buena obra. Como pastores estamos conducidos, llevados a equipar a la iglesia. Y equipar a la iglesia tiene que ver con un gran elemento y un cúmulo de cosas. Estar equipando a la iglesia en el comportamiento, en la vivencia, en el dolor, en el sufrimiento. También estar equipando a la iglesia en cómo se viven los grandes desafíos de estos tiempos, ¿no? Porque surgen muchas preguntas. ¿Qué hago cuando me enfrento a un jefe que se opone a la palabra? ¿Qué hago cuando tengo compañeros que están en contra mías porque testifico de la palabra del Señor?
¿Qué hago si estoy rodeado de un ambiente que es hostil para el que cree? Y eso es equipar a la iglesia, equipar a los santos para toda buena obra. Y es lo que nos dice la misma carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 17. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, con la finalidad de hacer a todo hombre perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, como pastores estamos llamados a equipar la iglesia para toda buena obra, para responder a la maldad del mundo con buenas obras. Y es lo que dice Romanos, ¿no? Romanos nos lleva a decir que al mal hay que responderle con el bien en el Señor. ¿Cómo te has sentido tú equipado, hermano querido, en estos tiempos? Bueno, yo llevo en mi congregación ya 5 años, pastor. 5 años. 5 años. Y llegué aquí con incertidumbre, orando mucho, pero finalmente me di cuenta que el alimento que yo recibí aquí era sano. Ya. Tengo la buena costumbre de leer mi Biblia todos los días, y no solamente leerla, sino meditarla y tratar de ponerla por obra en todo lo que pueda. Lo que me quede difícil, las vicisitudes que van conmigo, los problemas, pues tengo mi pastor que está conmigo. Tengo amigos que también me consuelan, que también me hablan, pero aquí hay algo importantísimo, pastor, y es que es la palabra. No son filosofías, no son ideologías y no son opiniones de gente. La palabra está escrita. Amén. Y de las cosas hermosas que me gustan a mí es que no cambia, ni va a cambiar. Amén. Hay mucha gente que quiere cambiarla y que han propuesto reformarla y ajustarla a los tiempos modernos. Pero lo hermoso que tiene la palabra es que es fija, no cambia con el tiempo. Amén, amén. Y Efesios en el capítulo 4, versículo 12, dice de la siguiente manera, en la primera parte, en la parte A, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y dice, él dio a algunos, versículo 11, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, como pastores estamos enfocados, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Capacitar, equipar a la iglesia es una labor del discipulado que como pastores tenemos a cargo. Entonces ya hemos hablado de dos, enseñar y equipar. Ahora vayamos a hablar de edificar a la iglesia en amor. Y Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16 nos habla de edificar a la iglesia en amor. Como pastores estamos llamados a edificar la iglesia en amor y es una obra del Señor a través de un rol que nos ha permitido tener a nosotros. Y vuelvo a leer porque está conectado en el mismo pasaje que estamos. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y dice, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, óigase bien, del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar en verdad, en amor, crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que provee, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Funcionamiento adecuado de cada miembro, y esa es la segunda parte de lo que vamos a hablar hoy. Produce el crecimiento del cuerpo
para su propia edificación en amor. Entonces, como pastores llamados a edificar la iglesia del Señor en amor, discipular a la iglesia tiene que ver para nuestro rol como pastores el edificar a la iglesia en amor. Y ese es un llamado para los pastores en el rol, es el mandato del Señor, esa es una tarea del Señor para nosotros como pastores, edificar a la iglesia en amor. Definitivamente. Y nos corresponde a nosotros mirar el fruto en nuestros pastores. Amén. Porque muchos predican, pero no viven conforme a lo que se predica. Entonces, y es muy fácil, es a veces sencillo entender o ver el fruto en nuestros pastores. Cómo viven, cómo hablan, cómo trabajan, cómo se preparan para enseñarnos, ¿sí? Y pues la forma sencilla también que tenemos de comparar lo que nos enseñan con lo que está escrito. De manera que el rol de un pastor es bien exigente. Así es, bien exigente. así es. Y es un privilegio, ¿no? Un privilegio. Yo por lo menos me siento privilegiado al poder acompañar, al poder enseñar, al poder edificar a la iglesia y saber que esto es para la gloria del Señor, ¿no? Una nota, pastor, aquí. Claro que sí. Hace muy poco tiempo terminamos un curso dado por nuestra congregación, por nuestra iglesia, sobre estatutos. Así es. Los estatutos de la Alianza Cristiana y Misionera. Así es. Y en estos estatutos pues aparecen unos requisitos bastante exigentes para ser pastor. Obviamente son un complemento a los requisitos que están en la Sagrada Escritura. ¿Sí? Pero no cualquiera puede ser pastor. No cualquiera puede dar instrucción sobre la palabra. Hay que capacitarse. Así es. Y hay que dar testimonio vivo de qué está enseñando. Amén, amén. Gracias, hermano. Y bueno, qué bueno que traigas eso a colación porque creo que eso hace parte del equipar y del edificar la iglesia, ¿no? Identificar esos elementos y esos frutos. Hemos pasado por tres elementos, tres roles, tres tareas del Señor a los pastores frente al discipular. 1, enseñar la palabra. 2, equipar a la iglesia para toda buena obra o para la obra del ministerio. Y 3, edificar la iglesia en amor. El cuarto es discipular a los miembros para que los miembros hagan la labor de discipular a otros, que es una tarea en manos del pastor. Es decir, como pastores tenemos en las manos, por la gracia del Señor, un puñado de hermanos queridos a los cuales discipulamos, acompañamos, con los cuales lloramos, reímos, con los cuales viajamos, con los cuales compartimos muchos momentos en el deseo de discipularles para que ellos vayan a hacer la labor de discipulado también. Entonces, el pastor está llamado en ese rol de discipulado a preparar discipuladores. No tan solo seguidores del pastor, no estamos llamados a ser seguidores del pastor, estamos llamados a ser seguidores de Cristo en una función de discipular al mundo, discipular a los que han de creer y los que creen en el Señor. Y evidentemente discipulamos creyentes y acompañamos para empezar a discipular a aquellos que aún no han creído. Y esa es una experiencia linda también. Entonces, como pastores, en el enseñar la palabra, en el equipar a la iglesia, en el edificar en amor, estamos formando miembros que vayan para discipular a otros. Esos son los 4 elementos de una labor en la que el Señor llama al pastor y en la que el Señor llama a cuidar el rebaño, llama a discipular, pero en ese discipulado es enseñar la palabra del Señor y por lo tanto cada domingo, cada reunión ministerial, cada tiempo de oración, cada tiempo de reunión de siervos, en cada espacio en los que se está experimentando el congregarnos como iglesia, debe dirigirnos y guiarnos la palabra del Señor y la enseñanza en la palabra del Señor. La vigilia, los tiempos, la cumbre de oración que vendrá o que estuvo en un momento para con nosotros. Todos estos espacios deben ser dirigidos por la palabra del Señor y debe ser enseñado, debe ser la oportunidad en la que cada uno de los asistentes busca que se le equipe, se le enseñe, se le capacite en la palabra del Señor.
Así es, pastor, así es. Si yo he logrado, yo no, si el Señor ha logrado mantenerme fiel Ujú, a mi congregación, a mis pastores, a mi familia, ujú, a pesar de tantos problemas que puede tener uno con la esposa, con los hijos, con los ujú, amigos, ujú. pues sencillamente tengo que decir que todas esas enseñanzas que he recibido han mantenido a flote mi matrimonio, por Amén, ejemplo. amén. La bendición ha sido muy grande, las enseñanzas muy oportunas y bueno, cualquier cosa que pase en el camino, tenemos la facilidad y Mm, la posibilidad de irlas ajustando amén. Ujú. con apoyo, Así es, con citas, acompañamiento, así es. acompañamiento Mm, y pues que no se nos olvide que todo esto que nos pasa a nosotros nos sirve de experiencia también para otros. así No es, debemos quedarnos con así eso. es. Instrumentos de santificación del Señor Ujú. para transformarnos más a la estatura del varón perfecto, ¿no? A la forma, a quién es Cristo Jesús. El ministerio de la predicación de la palabra está acompañado también por las ordenanzas, la práctica de las ordenanzas. Y en la práctica de las ordenanzas es lo que distingue a la iglesia. A ver, para que me entiendas, el ministerio de la predicación de la escritura tiene también un acompañamiento, tiene un segundo elemento que es la práctica de las ordenanzas del Señor. Y allí tenemos prácticas de ordenanzas del Señor, como la cena del Señor, el bautismo, y todo esto son elementos que el pastor debe o los pastores deben estar dirigiendo y dirigiendo la comunidad de fe. Por lo tanto, en la práctica, ojo, en la práctica de las ordenanzas del Señor es donde se distingue quién es la iglesia. Podemos tener un auditorio, un templo lleno de personas, pero en la práctica de las ordenanzas del Señor se distingue quién es la iglesia. Entonces, puedes ir a la iglesia, pero no ser la iglesia. Es muy diferente ir a la iglesia, como aquellos hermanos que tienen como costumbre ir y salir, pero no ser la iglesia. Es decir, no ser discipulados, no estar viviendo bajo las ordenanzas de rendición de cuentas. Y estos elementos tan importantes en la vida misma de la congregación y de la comunidad. Quiero leer una porción de un libro muy interesante que es para nosotros un buen testimonio de lo que el Señor enseña en su palabra. Y dice, unido al ministerio de la palabra está el ministerio de las ordenanzas. Las ordenanzas también enseñan. Ojo, las ordenanzas también enseñan. La cena, por ejemplo, proclama la muerte del Señor hasta que Él venga. En la medida en que las ordenanzas distinguen a la iglesia, no obstante también proveen la responsabilidad para la vida cristiana. Según consideramos en otros diálogos, también nos indican quiénes son los miembros. Es decir, la práctica de las ordenanzas del Señor distingue a los miembros de la iglesia del Señor. Y eso es muy diciente, ¿no? Eso nos deja entrever algunos elementos de nuestra vida en comunidad. Como miembro, pastor, entiendo que es orden, es disciplina Mm, y es mandato que los pastores estén al frente de la cena, de la Santa amén. Cena y Así del es. bautismo. Ujú, Y como miembro entiendo también que muchas veces hay temores mm, en los fieles, en los congregantes, porque cuando se llama la cena, muchos no mm, acuden a ella. mm, Entonces a uno le queda la duda, ¿por qué no reciben la Santa mm, Cena? ujú, ¿Será que ujú, no han nacido de nuevo ujú, todavía? ujú, ¿Tienen dudas? ujú, Y lo mismo ocurre con el bautismo. amén. Podemos haber iniciado un proceso de conocimiento Ujú, de la palabra, podemos llevar un mes, dos mm, meses, 3 meses, mucho tiempo y no ajá, nos hemos bautizado. así es. Algo pasa ahí. Ujú, ujú, Yo entiendo que ya es una labor pastoral
identificar, a ver qué es lo que está pasando en cada uno de estos miembros. Y mira que es bien interesante esto a lo que aludes, Javiercito querido. Uno, porque la misma porción de Corintios, en el capítulo 11, cuando el Señor instaura la cena y cuando Pablo está diciendo lo que también recibió del Señor, no es una prohibición para nadie, pero lo hemos entendido como una prohibición, entonces nos abstenemos. Si lo tomamos por esa parte de abstención de tomar la cena porque estamos en ciertas circunstancias, entonces vamos a dejar de participar de la cena del Señor. Pero si tomamos como realmente es, allí en la porción de la Escritura, una invitación para ponerse bien en los aspectos de la vida, para ponerse bien con los hermanos, para ponerse a cuentas con el Señor, para organizar su vida que realmente dé testimonio, entonces lo veremos más como una invitación para ponernos bien delante del Señor y participar de la cena. De acuerdo. Pero sí, yo creo que cuando ocurre eso, pastor, es porque no hay certeza de salvación. No hay certeza. Yo creo que el dudar si recibo o no, si me merezco o no participar de la cena, si debo ser bautizado o no, es porque tengo dudas de mi salvación todavía. No sé si realmente he nacido de nuevo o simplemente lo veo como un ritual que se puede desechar y no poner por obra. Entonces es un trabajo tanto del pastorado como de nosotros acercarnos a nuestros pastores y aclarar esa situación. De acuerdo. Mark Dever dice, los pastores en la congregación lideran los asuntos de la enseñanza, los asuntos de la rendición de cuentas y los asuntos de la disciplina. Ojo. Los asuntos de la enseñanza de la palabra, de la rendición de cuentas y de la disciplina. Y quizás estos dos últimos elementos suelen causar cierta incomodidad, porque ¿cómo así que rendición de cuentas? ¿Cómo así que disciplina? Eso como que a veces no cae muy bien, pero aún Hebreos, hemos estado aprendiendo de Hebreos que no se tenga como algo malo la disciplina, porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces debemos tenerlo como un buen elemento. Allí también encontramos a Mark Dever diciendo, la iglesia local es el escenario natural para las relaciones de discipulado. ¿Por qué? Porque allí es donde están los pastores. Es decir, los que están comisionados por el Señor a enseñar la palabra, a capacitar, a equipar, a edificar el cuerpo de Cristo. Por eso, si tú no te estás congregando y hoy nos estás escuchando, anímate a participar de una iglesia que enseñe la palabra del Señor. Anímate a ir a la iglesia y ser iglesia, no tan solo ir a la iglesia. Esa es esa primera parte donde entonces entendemos que discipular significa ayudar a otros a seguir a Jesús. Es decir, como pastores estamos llamados a ayudar a otros a seguir a Jesús cuando enseñamos la palabra, cuando equipamos a la iglesia, cuando edificamos la iglesia en amor, pero también cuando formamos otros discípulos del Señor que hacen discípulos. Recordemos que Juan el Bautista enseñaba, pero los discípulos seguían era a Jesús. Escuchaban de parte de Juan toda la palabra, pero a quien debían seguir y a quien debemos seguir es al Señor Jesús. Respecto de la disciplina, pastor, debemos estar atentos y recibir de buena manera la disciplina en la iglesia. Recordemos que los que somos padres, o incluso todos hemos sido hijos, en algún momento de la vida, en nuestros hogares fuimos disciplinados, unos de manera fuerte, otros con un poco más de amor, pero de todas maneras la disciplina no le gusta a nadie. A mí tampoco me ha gustado la disciplina cuando fui niño, pero he aprendido en la iglesia a recibir disciplina. Si no somos disciplinados y si no permitimos la disciplina por parte de nuestros pastores, no vamos a madurar. Así es. No vamos a madurar. Bueno, eso es un muy buen elemento y gracias, Javiercito, por
por eso, porque realmente nos guía y nos introduce muy bien a esa segunda parte de la responsabilidad de la congregación al hacer discípulos. Ya hemos hablado un poco de la responsabilidad de los pastores, ¿no? La labor del pastor en el discipulado y cómo se ejecuta. Y eso quita un poquito de perspectiva que el pastor debe estar metido en todo, ¿no? Que el pastor debe estar corriendo, barriendo, como enseña la palabra del Señor, que otros, que comendemos a otros que puedan hacer esas labores logísticas para que los pastores estemos más bien concentrados en la oración y en la enseñanza de la palabra. De acuerdo. Y ahí están. Entonces, terminando esa parte, nos introducimos ahora a ver la responsabilidad de la congregación. ¿Cuál es la responsabilidad de la congregación en el discipular? ¿Cuál es la responsabilidad de la membresía de la iglesia en el discipular? Muy bien, pastor. Podemos leer, o me permite yo, Claro, leo aquí Gálatas 6:6. ¿Qué nos dice el Señor en Gálatas 6:6? Dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que se le enseña. Nosotros como congregación estamos llamados a participar activamente en todo. El pastor necesita estudiar, el pastor necesita preparar sus enseñanzas. Y nosotros como miembros de la iglesia estamos llamados a apoyar. ¿Y de qué manera apoyamos? Sirviendo en la congregación, ayudando a organizar las cosas dentro de la congregación, con nuestros dineros. Tenemos que entender que toda iglesia necesita recursos para poder ser sostenida. Y de esta manera estamos permitiendo también, como enseñanza del Señor, a que nuestros pastores hagan lo que deben hacer. Que no se pierda el tiempo o no se desvíe el tiempo de los pastores haciendo cosas que realmente nos corresponden a nosotros. Es bien interesante eso, Javiercito, porque la congregación es la que recibe la labor pastoral, pero también es la que apoya la relación pastoral, la labor pastoral. Entonces, eso no solo habla de honrar a quien enseña la palabra, sino que habla de apoyar, de cuidar, de animar a los pastores en su labor, ¿no? Y no estar quizás tan embolatados en muchas cosas, sino más concentrados, más dedicados a esos mandatos del Señor. Pues miremos el ejemplo nomás del Señor Jesús. Cuando nosotros vamos a los evangelios, ¿qué encontramos? Mujeres al pie del Señor, no solamente siguiéndolo para escucharlo, sino que con sus dineros, con sus recursos, ayudan a mantener la labor del Señor. Hombres también por doquier. Entonces, pues ahí está muy claro que el Señor recibió apoyo y ayuda de todos o de parte de sus discípulos. Así es. Vamos ahora, pastor, a seguir con una parte muy delicada también, que está relacionada. Así como nosotros como congregación recibimos y apoyamos el ministerio de los pastores, también hay ocasiones en las cuales debemos rechazar algunas enseñanzas pastorales. Y eso suena duro, ¿no? Durísimo. Suena durísimo porque, durísimo. Claro, si empezamos diciendo que la labor del pastor es enseñar, es edificar, es equipar, ahora en esta labor de la congregación, enfocarnos a rechazar a los ancianos o rechazar a los pastores, claro, nos deja como así. ¿Puedes ampliarnos un poquito esa
ese rol de la congregación a rechazar a los pastores? Claro que sí. Yo pongo un breve ejemplo relacionado también con la Constitución y las leyes de un país. Ya, ok. Cualquiera puede ser engañado a Ujú. través de manipulación de las Ujú. mismas leyes y Constitución, pero quien conoce la Constitución de su país y quien Ajá. conoce las leyes difícilmente va a ser engañado. Es lo Engañado, así mismo. es. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra Constitución. Amén. Es la única que tiene validez. Autoridad. Entonces, en la medida en que nosotros como congregación conozcamos la palabra de Dios, Ujú. en esa misma medida vamos a poder rechazar enseñanzas vanas. Ujú. Vamos a poder rechazar e identificar cuando no nos están dando el alimento correcto. Y eso es bien lindo, porque para mí casi que se convierte en un fruto de la labor pastoral. Si se predica la palabra del Señor como es decir, si se predica con fidelidad a la palabra del Señor y la palabra del Señor como suficiente, si se equipa con la palabra del Señor, si se enseña, pero además si se edifica la iglesia con la palabra del Señor y si se forman discípulos del Señor en la palabra del Señor, como consecuencia y como fruto se tendrá lo que tú acabas de decir. Ujú. El que los discípulos, en que la misma congregación, en que los mismos miembros podrán identificar cuando el pastor no está dando una enseñanza fiel a la palabra del Señor. De acuerdo. Yo quiero que leamos, pastor, por favor, Oseas 4:6. Oseas, un profeta, el profeta Oseas. Oseas, 4, ajá, capítulo 4, versículo 6. ok. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ahí está. Mm, Si no leemos la palabra, vamos a ser fácilmente engañados. así es. Mm, El pueblo se destruye, ya sea por personas o por iglesias. Hay iglesias que han desaparecido. ujú, Hay así es. iglesias que han desaparecido Mm, porque ha habido malas prácticas en las enseñanzas. ujú, Y muy fácilmente somos engañados cuando no conocemos la verdad. Entonces el llamado es a que seamos responsables ujú, como congregación, como miembros. ajá, Esta responsabilidad no es solamente de los pastores. ujú, así es. Un pueblo ignorante en la palabra de Dios es fácilmente engañado. Engañado. Y se destruye Con nuestra facilidad, ¿no? salvación, con Claro, facilidad. claro. Y es que a mí me alegra mucho escucharte en esto y esa reflexión, Javiercito, porque definitivamente en muchas ocasiones se predica la palabra del Señor con ligereza, con falta de preparación, con falta de intimidad en el Señor. Y se terminan diciendo unas barbaridades desde los púlpitos que terminan avalando prácticas que la escritura misma rechaza. Y se terminan teniendo prácticas aún que se rechaza desde la misma escritura. Y a veces como que genera eso simpatía al oído, ¿no? Porque es de cierta manera lo que uno quiere escuchar, pero finalmente lo que la palabra del Señor está diciendo es una cosa totalmente diferente. Entonces, es lindo saber que como iglesia tenemos, uno, recibimos y apoyamos la labor pastoral, pero dos, rechazamos la enseñanza que no viene desde la Escritura. Rechazamos el equipamiento que no viene desde la Escritura. Rechazamos toda edificación que no sea sobre la base suficiente y perfecta de la palabra del Señor. Muy bien. Y aquí me quiero referir a algo importante también, pastor, y es, no está mal escuchar enseñanzas en internet, no está mal leer libros que aborden los temas bíblicos, pero entendamos que aquellos pastores de los cuales nos alimentamos a veces en prédicas a través de internet o YouTube, no son nuestros pastores. Quien realmente nos conoce, quien realmente nos presta su hombro, quien realmente nos pastorea, son los pastores de la iglesia local. Amén, amén.
podemos seguir alimentándonos Ujú. de otras prédicas. Así es. Y además, nosotros mismos somos los que conocemos a nuestros pastores. Ujú, ujú. Los vemos los domingos, los vemos Ujú. un viernes en encuentro de hombres, un sábado en siervos, Ujú. otro día haciendo evangelización en un parque, Así es. ¿sí? Así es. Pero ahí estamos. Es la Ujú. manera práctica y la manera real en que Ujú. debemos alcanzar este discipulado y estas enseñanzas. Entonces, que nos quede como enseñanza que un pastor es aquel que está con nosotros presencialmente. Así es. Y yo creo que esto combate mucho de lo que el fruto de la pandemia, ¿no? Porque durante pandemia fue un buen fruto el hecho de podernos conectar en una Ujú. predicación a través de las redes, a través del YouTube y demás. Eso fue algo muy positivo y muy bueno que nos llevó a entender que era una herramienta del Señor también para la edificación del cuerpo. Ajá. Pero post pandemia, cuando ya empezamos a reunirnos, la realidad es que muchos se quedaron en esta vivencia. Y eso ya no es un fruto positivo de la pandemia. Eso se convierte en más bien en una consecuencia no buena de la pandemia. Claro, pastor, y es así como si un padre de familia criara a su hijo a distancia. Por Es lo internet. mismo, Sí. por internet o a través de cartas, Sí, así ¿sí? es. Así El es. padre debe estar ahí con Así su es. hijo, ¿sí? Así es. Amén a eso. Ujú. Amén, amén. Bueno, es bello escuchar eso porque realmente entendemos que como membresía de la iglesia nos debemos encargar también los unos de los otros, ¿no? Encargarnos los unos de los otros del cuidado, de la amonestación, del estímulo, del guiarnos, del acompañarnos. Eso es una oportunidad linda en la que la comunidad también tiene un papel importante, ¿no? Como miembro de mi congregación, he notado cosas maravillosas porque nos han inculcado a hacer iglesia, no solamente el reunirnos aquí los domingos o Ujú, participar de cualquier tipo de reunión. ujú, Yo recuerdo que cuando me congregaba años pasados, recibía la palabra y salía para mi casa. ujú. Pero resulta que ahí no estamos haciendo iglesia. Claro. Si nosotros entramos en contacto con nuestros hermanos, nos ocupamos de algunos de ellos o se Ujú, ocupan de nosotros, ujú, si destinamos tiempo para conversar, ujú, para invitarnos a un café, ujú. ¿por qué no una visita a la casa Sí, o amén. invitar a alguien también? Ujú, Eso es así iglesia, es. pastor. Así es. Eso es iglesia Así y eso es. estamos llamados. A mí Ujú, me gusta algo muy hermoso ujú. de iglesia, que es cuando usted da la oportunidad antes de empezar el sermón y se desbarata la iglesia, Sí, todos sí, sí. saludándose, Algunos algunos saludos. viejos amigos, Sí, sí, hace sí. amigos nuevos uno Ajá, ahí, así saluda a gente que no conoce, así es. pero ahí Ujú. empieza, ahí Sí, empiezan las relaciones de una verdadera iglesia. realmente. Y ahí esa es una oportunidad también para identificar nuevos discípulos, ¿no? Porque a veces llegan nuevas personas a nuestros tiempos de reunión, de culto, eh, y llegan muy solitos y quizás con muchos temores, ¿no? Si podré empatar en esta comunidad, si seré bien recibido, alguien me va a saludar, eh, me van a identificar o es una iglesia tan grande que no identifica si voy por primera vez, si es mi segunda, tercera o si quizás a nadie le va a importar, ¿no? Si estoy ahí. Entonces, esos momentos, y me alegra que lo traigas a colación, amado Javiercito, porque eso ayuda a identificar, ahí podemos identificar nuevos discípulos, ¿no? Personas que están llegando con muchas necesidades, personas que están llegando con el deseo de aprender y de conocer al Señor, y allí entonces es donde identificamos a aquellos que están llegando y ¡boom!, los vamos tomando para acompañarles a seguir a Jesús, es decir, para discipularlos. Ujú. Estamos llamados a ser intencionales. Así es. Cuando estamos en la congregación, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine y que nos muestre estas personas Mm, que están necesitadas. mm. Pueda que nos acerquemos a alguien que tenga necesidades de cualquier Ujú, tipo. así es. Hay gente que llega nerviosa por Ujú, primera vez, ujú, hay gente que llega mm, llorando, mm.
hay gente que llega en muy malas condiciones, Así pero es. la única manera de nosotros saber quiénes son y poder participar del discipulado es acercándonos a ellos. Así es. Entonces no esperemos a simplemente conformarnos con el culto y con pasarla rico en la congregación, sino que optemos incluso por escoger a alguien para discipularlo. Amén. Al menos una persona Así de la es. congregación, al Así menos es. una persona. Así es. Decir, voy a discipular a esta persona Ujú. como me han discipulado a mí. Así es. Y que el Espíritu Santo nos ilumine a ver Amén. todas las necesidades que tiene Amén. esa persona. Así es. Creo que esto es muy bello, ¿no? Y la palabra dice que es para nosotros un espejo. Y es un espejo para ver la obra del Señor en nosotros, pero también para ver aquellas cosas que hemos abandonado en una práctica seria, en una práctica responsable de comunidad. Entonces, hoy, si tú estás dándote cuenta que no estás discipulando a nadie, que realmente no has identificado, que has cesado en esa labor de ese primer amor de evangelizar, de discipular a otros, pues hoy el Señor te está llamando a identifícate como iglesia, asume la responsabilidad como congregación y discipula a otro. No tienes que tener 12, como quizás se nos ha dicho, no, tenga 12 discípulos. No, empieza por uno, identifica a uno y acompáñale a seguir a Jesús, acompáñale a conocer a Jesús, acompáñale a vivir a Jesús en su día a día. Eso es un reto que todos nosotros tenemos como miembros de iglesia, como la membresía de la iglesia. Y recuerdas que decía hace un momento que en las ordenanzas se identifica la iglesia. Pues esa es una ordenanza del Señor. Hacer discípulos es una ordenanza del Señor. El Señor nos dijo, si quieres, no, el Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces, al ser una ordenanza, también nos identifica como iglesia. Nos identifica como membresía de la iglesia. Y bueno, ahí está el desafío para nosotros. Muy bien, entonces aquí nos capacitan para Amén. ser discípulos. Amén. Aquí recibimos enseñanzas para hacerlos. Unos lo harán de una manera más tranquila, más apacible. Otros tendrán sus temores, Ajá, sí es. sus miedos, Así es. pero finalmente somos capaces porque la obra no es de nosotros. Amén. La obra es del Espíritu Santo. Amén. Así es. Así es. Hay una responsabilidad también que va adherida a esa, y es esa responsabilidad de hacernos corresponsables o de acompañar a otros de la misma comunidad, ¿no? Y es Romanos, quisiera dar esta lectura, bueno, Hebreos capítulo 10, versículo 24, también nos anima y nos exhorta también a entender ese rol como algo importante. Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice, consideremos, es decir, prestemos atención, cómo estimularlos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y eso es un pasaje que se ha dado en congregación. Es decir, no es solo una consideración personal individual, sino es consideremos el plural de entender que todos debemos guiarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Y si realmente nos reunimos como congregación, es una oportunidad para estimularnos en el amor del Señor y en las buenas obras. Ahí tú y yo tenemos una oportunidad. Pero Romanos capítulo 12, versículos 10 al 16, es también muy interesante porque en esa responsabilidad de estar a cargo los unos de los otros nos lleva a entender esa famosa palabrita de los unos a los otros, ¿no? Ajá. Que se repite de manera tan continua en la escritura y que nos llama, pareciere que el Señor nos llamará todo el tiempo a los unos a los otros, ¿no? Ámense los unos a los otros, corríjanse los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros, oren los unos por los otros. Y bueno, allí entonces capítulo 12 de Romanos, versículo 10 hasta el 16 dice
de la siguiente manera: sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, honrándose y prefiriéndose unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo a las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su propio pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Entonces hay una responsabilidad en la que caminamos unos por otros y en esa responsabilidad de la congregación. Así es. Y esa corresponsabilidad, solo voy a leer Claro esta que sí. lectura de esta parte de aquí, pastor. Dice: pero ahora consideremos cómo la congregación ayuda a que la iglesia local se convierta en un entorno natural para las relaciones de discipulado, comenzando con la manera en que reciben y apoyan el ministerio de los ancianos, es decir, de los pastores. ¿Te das cuenta de que el recibimiento y el apoyo de la congregación a los ancianos como dones de Cristo hacen sus ministerios posibles? Ellos necesitan el amor y las oraciones de la congregación, así como su apoyo alentador. Amén. Una iglesia funciona cuando los miembros honran y se someten a sus pastores. Y esto, pues, muchas veces lo pasamos por alto, lo olvidamos. Así es. Y yo quiero terminar también con una porción de Mark Dever, de uno de sus libros. Dice: la iglesia local, este cuerpo diseñado por el Padre, está autorizado por Jesús y dotado por el Espíritu Santo. Está mucho mejor equipado para llevar a cabo la labor de discipular a los creyentes que simplemente tú y tu amigo. Jesús no promete para ti y tu amigo que vencerán las puertas del infierno. Él promete que la iglesia lo hará. Y va acorde a lo que tú estás diciendo, Javiercito. Gracias, hermano. Gracias por tan interesante diálogo y tan importante tema en medio nuestro. Yo quiero que oremos, terminemos orando por esto, y también gracias a cada uno de ustedes que se conecta o que se va a conectar posteriormente a ver estos tiempos y repasar lo que aquí ha sucedido. Gracias por disponerte en el Señor, hermano, para también exhortar, animar y también llevarnos a la palabra del Señor. ¿Te parece bien si oramos? Oremos, pastor. ¿Sí? ¿Nos guías orando, por favor? Bueno. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos hoy tu nombre, te alabamos y te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir con nuestros hermanos esta tu palabra. Esta tu palabra también nos ha enseñado a nosotros. Siempre que enseñamos, aprendemos. Esperamos, Señor, que muchos de nuestros hermanos tengan y sean diligentes más bien en el quehacer como miembros de la iglesia. Que veamos en nuestros pastores el esfuerzo que hacen, todo lo que tienen que pasar, a veces dificultades, pero también alegrías, para poder nosotros recibir el alimento de parte de ellos. Que tu Santo Espíritu nos guíe hoy y siempre. Y que todos aquellos hermanos nuestros que aún no han dado el paso del bautismo, que aún no han dado el paso para recibir la Santa Cena, porque tienen dudas de su salvación, tomen la decisión, que oren al Señor para que les revele lo que deben hacer. Gracias, pastor. Dios lo bendiga hoy y siempre, a usted y su familia. Gracias a todos nuestros pastores aquí en la congregación. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano querido. Un abrazo para todos. Feliz noche.